En estos cerros pintados por las nubes, donde brotan la vida, el maguey y las nopaleras, ronda un espíritu monumental. A veces luce así, como manantiales, como canales. Otras tantas se erige simplemente imponente en el paisaje, bello y funcional. Es el espíritu de un fraile español que llegó a nuestro país en el siglo XVI y que ha quedado perpetuado en Tezontle y Cal. Un espíritu que conjuga osadía y genialidad, vocación de servicio, frescura, salud. Joya cultural y arquitectónica imprescindible de México y del mundo. Este es el acueducto del Padre Tembleque. A no ser que se trate de alguien nacido en esta tierra caliza y de tepetate, es extraño que un mexicano promedio reconozca la relevancia de esta imagen. Su hermosa estampa es único. Es el acueducto del Padre Tembleque, que comparten los municipios de Zempoala, Hidalgo, Axapusco, Nopaltepec y Otumba en el Estado de México. Construido en el siglo XVI, es el más alto y extenso en su tipo. Suma 43 kilómetros de arte, infraestructura e ingenio. Mira, esta es la obra de ingeniería hidráulica en la colonia, en los 300 años de colonia, más importante que se hizo en todo el continente americano, tanto por longitud como por altura. En la arquería monumental tenemos el arco de medio punto tipo románico más alto del mundo, que tiene 38.75 metros y 17 metros de claro. A 445 años, se conserva prácticamente íntegro, gracias a la labor de rescate y restauración emprendida por gente de la localidad y académicos. Se ha luchado mucho para que todos se enamoren y vean al monumento, no nada más la arquería monumental, sino que es un complejo hidráulico, es un sistema que tiene una trayectoria y que tiene una territorialidad y que es muy digno de que sea un ícono, un símbolo, un emblema de identidad para que genere un desarrollo cultural. El acueducto llevó agua de forma vasta y eficiente desde el antiguo señorío de Zempoala al de Otumba. Se cree que aproximadamente fueron unos 300 años que estuvo abasteciendo de agua a Otumba. A Zempoala todavía sigue llevando el agua. Son datos interesantes, sí, pero insuficientes para comprender a fondo la importancia de la obra. En cada canal, cada piedra unida con argamasa, cada tramo del acueducto, se encuentra una historia extraordinaria. El gran logro de un fraile franciscano nacido en Tembleque, provincia de Toledo, España, quien superó las dificultades de comunicación de este modo, con una espectacular construcción. Fray Francisco se hizo llamar así por los franciscanos, la orden a la que pertenecía y por su afinidad con el patrono de Asís, protector de los animales. En la iglesia de Todos los Santos, en Zempoala, Hidalgo, en la que radicó después de construir el acueducto, se le representa de este modo. Bueno, ahorita ya tenemos una escultura de Fray Francisco Tembleque, pues como no lo imaginamos. Pero ya no vemos a la persona, pero la obra ya está. Un gato mandadero acompaña al pie a esta efigie. Se ha documentado que el animal y el fraile tenían una relación peculiar.
Por increíble que parezca, dicen que el felino se acomedía para atender a las visitas. Entonces fue un gato que se identificó con Fray Francisco y cuentan de que cuando los visitadores iban, pues veían al gato y que salía y que traía una codorniz o traía un conejito si veía más gente, ¿no? Al final de su vida, Fray Francisco perdió la vista a causa de un rayo. Este árbol es el reflejo de la furia de las tormentas en aquellos años. Pero este no es el aspecto más relevante de la historia. Con el descubrimiento de América por los españoles y la caída de Tenochtitlan, el Nuevo Mundo era una hoja en blanco para la evangelización. Fray Francisco de Tembleque fue uno de los encomendados para esas tareas, que debían realizarse con la adversidad propia de las tierras exóticas y desconocidas. Llegando aquí, se encontró con una enorme dificultad. Tenía vocación, pero poca habilidad para aprender con rapidez el idioma de los nativos. Bueno, Fray Francisco de Tembleque viene como muchos frailes franciscanos, misioneros, a la Nueva España. Llegan a Veracruz, pero a él lo mandan a Otumba. Entonces ese llegar a un lugar donde fue enviado por obediencia para servir, para dar la buena nueva de la evangelización. Viene al convento y él se da cuenta que no tiene facilidad de aprender el idioma de los naturales que estaban en la zona y andaba un poco desesperado porque veía que no se podía comunicar y al mismo tiempo no podía evangelizar, que era la misión que traían ellos. Yo veo valores esenciales de un ser humano, que vio una necesidad y que él tocó fondo porque sentía que no servía, que no estaba cumpliendo su misión. Yo creo que los seres humanos venimos por algo a esta vida. Entonces ya un poco desesperado le dice al prior que mejor se regresa a España, que porque aquí no veía mucho campo de acción. Entonces el prior le dice, pues espérate, si ya estás aquí, nuestro Señor seguro que te va a encomendar algo. Y en efecto, reconoció que la conexión no la lograría jamás con palabras, sino con servicio y acción. Y él, estando en el convento de Otumba, ve que los naturales agarraban agua de la Manal, que es un jagüey grande. Y ahí agarraban agua y antes de la llegada de los españoles, pues ahí tomaban su agua y estaba limpia y no había problemas. Llegan los españoles con el ganado mayor, como son las vacas, los caballos, los chivos, los borregos, los puercos, y entonces se meten a la Manal a agarrar agua, ¿y qué pasa? Pues que lo empiezan a contaminar. Al contaminarse el agua con el mismo lodo y el mismo excremento de los animales, los naturales empiezan a tener problemas gastrointestinales y se empiezan a morir. Esto le dio un guiño de lo que debía hacer. Su misión era construir un acueducto. Fray Francisco de Tembleque fue un hombre visionario. Entonces él dice, bueno, pues si venimos a evangelizar y a los que venimos a evangelizar se nos están muriendo por el problema del agua, lo que hay que hacer es traerles agua. Y se da la tarea de empezar a buscar agua. Para satisfacer las necesidades de agua en Otumba, hoy un municipio del Estado de México, comenzó a explorar la zona. Descartó el Valle de Texcoco por ser más bajo en la geografía. Así acudió a una localidad cercana, Tepeapulco, donde no consiguió más que un buen consejo: mirar hacia el señorío de Zempoala, al pie del cerro del Tecajete. En Tepeapulco había un acueducto que habían hecho los franciscanos 15 años antes, pero no les quisieron vender agua al municipio, hoy municipio de Otumba. Y le dicen que en el cerro del Tecajete, a unas leguas al norte de Otumba, hay unos ojitos, hay unos manantiales que no se aprovechan, pues, que esos sí podrían canalizarlos. Y entonces pues ya lo traen aquí al cerro del Tecajete y dice, bueno, pues aquí está el agua, ya habla con los señores de la zona, de Zacuala, y empiezan a hacer el trato para llevarse el agua, la negociación, el trato para llevarse el agua a Otumba.
a tocar puertas, el convencer, el decir, oigan, se necesita agua para los de Otumba, hizo negociaciones, los de Zempoala, y en el archivo de Indias está escrito cómo se hicieron esas negociaciones, porque los de Zempoala le dicen, bueno, sí te damos agua, pero ¿tú qué nos das? No, pues les damos frailes. Bueno, ¿y qué más? Pues te damos cera. Bueno, ¿y qué más? Pues plata. Y así se estaban dando esas negociaciones, pero fue el único pueblo que sí dio agua para que fuera Otumba. Y los de Zempoala dicen, bueno, sí, pero primero nos traes el agua a nosotros, y llega el agua a Zempoala. El virreinato autorizó la obra que parecía una locura, en parte porque le convenía. La ruta real entre el valle de Teotihuacán y Veracruz era esta zona. A las comunidades autóctonas las convenció de brindar su mano de obra con la promesa de dotarlas de agua fresca. Cuando inició la construcción en 1553, Fray Francisco fue criticado severamente por la lentitud de los trabajadores. Me acuerdo de una anécdota que leímos yo creo que mal llamado juicio que dice que el virrey le hacen a Fray Francisco de Tembleque, que en realidad son unas preguntas que le hacen, ¿no? Bueno, ¿por qué estás tardando tanto? ¿Por qué no avanzas? ¿Cuándo vas a acabar? ¿Qué problemas hay? Etcétera, etcétera. Y dice, es que con los naturales nada más me hacen 1 metro al día. Por más que les motivamos y por más que les damos incentivos y les ponemos premios y demás, no logramos que nos hagan más de 1 metro al día. Pues es la idiosincrasia del pueblo en aquella época, yo creo, ¿no? Ellos tenían su tarea, su tanda y decían, pues hasta aquí hago con lo que me pagan, ¿no? Ellos pensaban que era su salario justo, yo creo, ¿no? Creo que el elemento fundamental también, y lo habla la historia, es la mujer. La mujer es la que lava la ropa, la que acarrea el agua, la que todo. Entonces hay una relación donde se dice que las mujeres de Otumba trabajaron cardando lana para hacer cobijas y comprar cal. Y yo veo ahora cómo también el elemento de la mujer mueve, convoca, hace cosas. Sin embargo, tenía una enorme confianza. Alguna vez alguien le increpó: para terminarla necesitarás de un milagro. Él contestó: el milagro lo hará mi gente. Y así se echó a andar este gran proyecto que tardó 17 años en concluir. Y que logró la gran conexión entre el viejo y el nuevo mundo. Fray Francisco, con su anhelo por el agua, forjó el cauce para la fusión de 2 grandes culturas. El acueducto del Padre Tembleque es considerada una obra mestiza, debido a que combina magistralmente lo mejor de las técnicas constructivas de las 2 culturas que en aquellos tiempos colisionaron. El ingeniero Mateo Linaza, quien ha trabajado en la restauración, nos abre la mente para comprender este suceso. Sí, definitivamente es una obra mestiza, dirigida tanto por Fray Francisco de Tembleque y por el maestro Juan Correa y Agüero, maestro cantero de Castilla, que el rey también le dice que venga a llevar la obra, y el virrey le quita de los impuestos que se pagaban, como el quinto real, a 400 indígenas con el fin de que trabajen. Entonces ya tenía una mano de obra de 400 indígenas. Y mano de obra pues nativa, ¿no? Es un monumento al ingenio, una edificación histórica, donde todo fluyó para bien. Siguió su cauce a pesar de las técnicas constructivas sumamente básicas. Es loable que a la fecha, gran parte de la estructura se mantenga en pie, como los arcos monumentales, donde el suelo es inestable por el paso de un río y el tremor del ferrocarril. Esta herencia del mestizaje conjuga diversos conocimientos:
Es el caso de los apantles o canales, bien conocidos por las comunidades autóctonas. Pero nuestra gente sabía hacer apantles como los de Netzahualcóyotl, manejaban la piedra, el tezontle, la cal. Y de esta región, también aprovecharon la preparación de la argamasa. La argamasa que se utiliza para el pegado de la piedra es la cal viva, cal en piedra, junto con arena de tezontle, que es la arena roja volcánica, y la baba de nopal. La baba de nopal dotaba de adherencia la mezcla para unir piedras. La arquería y el acueducto, en general, fueron una concepción retomada del viejo mundo. Y la técnica que usaron era la técnica de cal y canto, que es una técnica prehispánica. Los españoles traen la tecnología del arco de medio punto, arco romano, y la tecnología arábiga para conducir el agua por apánteles, que son caños, acequias. Reconocer cómo se conformó este sistema tramo a tramo es una historia fascinante. En el siglo XVI, por ejemplo, para calcular el diámetro de las tuberías, no se recurría a los sistemas métricos como centímetros o pulgadas. Entonces, se calculaba el diámetro con frutas. Y había tuberías de un limón, o de una naranja, o un melón, como esta. Llama la atención la arquería monumental, impactante y bien trazada. La zona más alta mide 38.75 metros. En el siglo XVI, con lo que se contaban, era con el nivel de agua y con la plomada, exclusivamente. Para hacer las arquerías se usaron cimbras de adobe, y para subir y bajar, pues obviamente escaleras y tal vez andamios de madera para subir la gente y poder trabajar en diferentes alturas, haciendo las mezclas, las argamasas y las poleas, que también existían las poleas. Un poco rudimentario, pues las grúas con las poleas, y en vez de haber un motor, pues había un natural que le estaba dando ahí a la cuerda para subir y bajar sus mezclas, sus piedras y demás. Para lograr que los arcos se mantuvieran firmes durante su construcción, se rellenaban con adobe conforme ganaban altura. Este arco preserva rastros de ese trabajo artesanal. Creo que es un espíritu de servicio, de trabajo, de perseverancia, de entrega, de amor, de humanismo. Si bien las arquerías son llamativas, son un pequeño fragmento de la obra. La mayor parte es subterránea. El agua llegó a sus diversos destinos gracias a estas canaletas. ¿Cómo se construyeron? La investigación realizada en el sitio arroja una respuesta, respetando el cauce natural. El trazo se marcaba al caer el agua por efecto de la gravedad. Va serpenteando, siguiendo la topografía de este árido altiplano tan maravilloso. El acueducto del Padre Tembleque honra el ingenio y respeta el ecosistema. Se vuelve su aliado y se vale de cada relieve, de cada caída, de cada roca para llegar a su fin y transportar eficientemente el agua. Han pasado 445 años desde que se terminó la construcción del acueducto y hoy, gracias a la labor de rescate emprendida en gran medida por un grupo de vecinos entusiastas, organizados en un patronato, se puede conocer su trazo de principio a fin. Son 43 kilómetros. Parten desde el oriente del Cerro del Tecajete, donde hay 7 manantiales. De ahí, comienza a avanzar el agua y se desprende un ramal de 9 kilómetros, que la lleva al centro de Zempoala, en Hidalgo. Esta parte continúa funcionando a la fecha. El otro ramal, de 34 kilómetros, llevaba el líquido por una ruta que hoy toca a 3 municipios del Estado de México: Nopaltepec, Axapusco y Otumba. El poblado de Otumba.
Destino final donde a la fecha se recuerda con estima la refrescante historia de Fray Francisco. El Patronato Acueducto Tembleque, que comenzó a operar formalmente en 1996, le ha devuelto el resplandor a esta impactante estructura. Este es el resultado de su trabajo. Los manantiales, u ojitos, como les llaman, actualmente están protegidos por barreras que respetan el estilo arquitectónico del siglo XVI. Embellecen el entorno con su encendido tono rojizo. De aquí surge el recurso que alimenta a los apantles, reconstruidos también conforme a las técnicas de la época. Las arquerías han sido restauradas en su totalidad. Las arquerías. El acueducto tiene 6 arquerías. La primera es la de Tecajete, que tiene 54 arcos. La segunda, ramal para Otumba, es la hacienda de Guadalupe Arcos, que tiene 14 arquitos. Que es el tercer arco que le llamamos de Acelotla, hubo un tiempo al principio que le llamábamos arco caído. La arquería monumental, que es de 68 arcos, pues es impresionante. Se tardaron 5 años en construirla. Y tenemos los 2 arquitos ya casi llegando a Otumba, ahora es el municipio de Ajapuzco, que llamamos el arquito del paraje de San Pedro y el arquito del paraje de San Marcos. A lo largo del acueducto había tomas de agua. Los moradores tomaban de ella el recurso para su vida cotidiana. Dotó de frescura a Zempoala, donde se observaba el final del primer tramo en la iglesia de Todos los Santos. El otro extremo se encuentra en Otumba, donde hermosas estructuras recuerdan el esplendor de la obra. Ahí hay un sistema de aljibes preciosos que dan fe de lo que eran los jagüeyes. El acueducto vive. Hoy en día tiene una nueva misión. Ya no busca la conexión entre el viejo y el nuevo mundo. Ahora pretende reconectarse con los mexicanos, para comprometernos con su historia. El acueducto del Padre Tembleque nos conduce a un nuevo encuentro, incluso con el resto del mundo. La obra de Fray Francisco de Tembleque se mantuvo, de alguna manera, latente con el paso de los años. Funcionó de forma efectiva por más de 3 siglos, pero después, a partir de la Guerra de Independencia, su presencia se diluyó poco a poco. También influyeron fenómenos naturales como las grandes crecidas de ríos y lagos. Y por supuesto, la modernidad, que terminó por enterrar su existencia. Para el siglo XX, el acueducto del Padre Tembleque parecía una confusa leyenda, cuando en realidad era historia viva. Fue documentada a modo de novela por el sacerdote Octaviano Valdés en 1945. Un relato que despertó la curiosidad de un niño michoacano, quien, con el paso de los años, asumiría también el camino clerical. El padre Ángel Cerda Córcoles, nacido en Purépero, Michoacán, en 1933, quedó prendado del relato. De alguna manera, adoptó un poco del espíritu osado de Fray Francisco. Buscó saber de él durante sus estudios en México y España. El padre Ángel Cerda, desde chiquito, en su casa conoció el libro del padre Octaviano Valdés. Y pues yo creo que se le quedaron algunos pasajes probablemente grabados. Posteriormente se viene al seminario de Tulancingo. Y en el seminario de Tulancingo se da cuenta que en realidad el sistema hidráulico le quedaba muy cerca, le queda en realidad a 30 kilómetros. Ya se ordena de padre, de sacerdote, y se va a Apan. Y lo destinan en Apan y también se da cuenta que le queda muy cerca. Y entonces empieza a acordar, pues yo creo que de algunos pasajes.
Posteriormente lo trasladan a Zempoala, ya uno de los puntos importantes de todo el recorrido, y se da la tarea de empezar a buscarlo, porque el 95% del sistema hidráulico está enterrado. En 1996, con un grupo de entusiastas vecinos de la región de Zempoala y académicos, fundaron el Patronato Acueducto Tembleque. Con ellos inició el rescate de la obra. El patronato ya tiene 19 años y ahí hemos ido haciendo investigaciones, escalas, levantamientos satelitales, de topografía y demás, hasta que ya lo tenemos localizado al 100%. El trabajo del patronato fue fundamental para documentar el acueducto. El avance fue tal que en 2002 lo inscribieron en la lista indicativa para establecer su candidatura como bien cultural de la UNESCO. Con el paso de los años, vinieron más apoyos. En 2010, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados gestionó recursos para impulsar la reconstrucción del sitio. El patronato recibió en 4 emisiones 25 millones de pesos. El gobierno federal formalizó la candidatura de bien cultural ante la UNESCO desde el 2013. Los primeros días de julio de 2015 se ha formalmente establecido el nombramiento. Una protección necesaria, porque el sitio, pese a su esplendor, es vulnerable. Entonces, el peligro de este acueducto es que se lo coma el desarrollo urbano, no planeado. Y si no sabemos por dónde va, pues entonces es el abandono, la ignorancia, no tanto, no puede ser la mala fe. No, pues todavía hay riesgos. Pues tenemos el problema de los grafiteros, ¿no? Que es, que es una cosa nueva, una tendencia, pero pues no en los monumentos históricos. Hay que hacerlo en otros lados, ¿no? No exactamente aquí. Y yo diría que ese es el principal problema. México es el país de América con más bienes inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, un total de 32. 26 en la categoría de Patrimonio Cultural, 5 como Patrimonio Natural y 1 en la categoría de Bien Mixto. El acueducto del Padre Tembleque, una obra que conjuga arte, ingenio, arquitectura, sacrificio, trabajo y la historia de 2 culturas, podría ser otro de los bienes que México regala a la humanidad. Es una obra monumental. Entonces, nuestro monumento nos está pidiendo que nos sintamos orgullosos, que lo sepamos mirar con perspectiva de desarrollo, de dignidad de nuestra pobreza, pero que nos hace grandes porque es el trabajo organizado para preservarlo ahora en el siglo XXI por muchos siglos más. En estos cerros pintados por las nubes y donde brotan la vida, el maguey y las nopaleras, ronda un monumento vivo. La obra de ingeniería más colosal del siglo XVI. La ideó un fraile español, la construyeron manos indígenas, llevó agua a un pueblo castigado por la escasez. El acueducto del Padre Tembleque.